En un mundo lleno de sufrimiento, donde cada día trae desafíos, existe un secreto que los antiguos sabios budistas conocían. Un secreto que no elimina el dolor, pero lo transforma. Hoy descubrirás cómo volverte inmune al dolor, no huyendo de él, sino trascendiéndolo. Lección número 1. El error que todos cometemos. Cuando el dolor llega, la mayoría hace lo mismo. Lo rechaza, lo evita, lo esconde debajo de la alfombra de la distracción. Nos dijeron que sentir dolor está mal, que debemos ser fuertes, que debemos seguir como si nada pasara. Y así aprendimos a resistirlo, a fingir que no está. Pero lo que resistes persiste, lo que niegas se multiplica. El Buda no enseñó a evitar el dolor, enseñó a comprenderlo, porque el dolor forma parte de la vida. Está en la pérdida, en el cambio, en la incertidumbre. Pero hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es lo que la vida trae. El sufrimiento es lo que la mente añade. Y ese sufrimiento nace de un solo lugar, el apego, a querer que las cosas sean distintas a como son, a aferrarnos a lo que ya no existe, a rechazar lo que no podemos controlar. Por eso el error más común que cometemos es luchar contra lo inevitable. Y cuanto más luchamos, más nos duele. La mayoría no lo entiende y por eso siguen atrapados. Segunda lección. La clave budista. Aceptación plena. Ya vimos que el error más común ante el dolor es resistirlo, luchar contra él, negarlo, y que esa resistencia es en realidad la raíz del sufrimiento. Entonces, si resistir nos atrapa, ¿qué hacemos en su lugar? La respuesta budista es clara pero desafiante. Aceptar. Sí, aceptar, pero no como resignación, no como un no puedo hacer nada, me rindo, sino como una forma consciente de ver lo que ocurre, sin juicio. Eso es aceptación plena. Y en el budismo es una de las herramientas más poderosas para liberarnos del sufrimiento. Aceptar no significa estar de acuerdo con el dolor. Tampoco significa rendirse ante la injusticia o dejar de actuar. Aceptar significa reconocer con claridad lo que está ocurriendo, tal y como es, sin añadirle historias, sin exigir que sea diferente. En la práctica budista, esto se entrena a través de la atención plena, la famosa mindfulness. Se trata de estar totalmente presente en el momento, sin huir, sin maquillar lo que sentimos. Cuando duele, observamos el dolor. Cuando hay tristeza, la reconocemos. Cuando surge la rabia, la notamos sin actuar desde ella. Esto parece simple, pero no lo es. Porque estamos acostumbrados a vivir reaccionando, a buscar escapatorias, a decir esto no debería estar pasándome cada vez que algo nos molesta. Pero la aceptación corta ese ciclo. Nos obliga a estar presentes en la incomodidad sin huir, y es ahí donde ocurre la transformación. Pongamos un ejemplo. Imagina que pierdes algo importante, una relación, un trabajo, una etapa de tu vida. El dolor aparece inevitable, y si no lo aceptas, lo que sigue es un diálogo interno cargado de sufrimiento. ¿Por qué a mí? Esto no debería haber pasado. Quisiera regresar al pasado, pero el pasado ya no existe. La realidad es la que es, y ese conflicto entre lo que sucede y lo que tú crees que debería suceder es lo que te atrapa. La aceptación es mirar de frente y decir, esto es lo que hay, me duele, pero lo abrazo, y desde aquí, avanzo. Uno de los grandes maestros budistas, Thich Nhat Hanh, decía, cuando aceptamos el dolor se convierte en parte del camino, cuando lo resistimos se convierte en un muro. Aceptar el dolor no lo elimina, pero lo suaviza, le quita el peso extra que la mente le pone. Nos conecta con la realidad, en lugar de quedarnos atrapados en la fantasía de cómo debería ser. En la meditación vipassana, una de las prácticas más profundas del budismo, se enseña a observar sin intervenir. Cuando aparece una sensación incómoda, no se cambia de postura, no se huye, se permanece en silencio, respirando. Y entonces ocurre algo casi mágico. El dolor cambia. A veces se intensifica, a veces desaparece. Pero lo más importante es que ya no te controla. Porque cuando eres capaz de mirar tu dolor sin ser arrastrado por él, recuperas el poder. Ya no eres una víctima de lo que sientes. Eres un testigo consciente. Y eso es libertad. Aceptar es también reconocer que la vida no siempre va a ser como queremos. Que vendrán pérdidas, decepciones, cambios,
y que eso no significa que todo esté mal. Significa simplemente que estamos vivos, y que vivir inevitablemente incluye momentos de oscuridad. El Buda enseñó que todo es impermanente, nada permanece igual, ni el placer ni el dolor, y si entendemos eso profundamente, aceptar se vuelve más fácil, porque sabemos que lo que sentimos hoy no durará para siempre. Hay una historia zen que ilustra esto. Un monje caminaba por el bosque cuando fue atacado por un tigre. Corrió hasta el borde de un acantilado y se sujetó de una rama para no caer. Arriba el tigre lo esperaba. Abajo otro tigre lo acechaba. Y entonces, en medio de esa situación imposible, el monje vio una pequeña fresa junto a la rama. La tomó y la comió. Qué dulce estaba, pensó. Eso es aceptación. No niega el peligro, no evita la realidad, pero decide estar presente, incluso en medio del caos, y encuentra belleza en medio del miedo. Aceptar no significa que no sientas. Al contrario, significa que te permites sentir todo, pero sin volverte esclavo de esas emociones. Las atraviesas, las respiras y luego las dejas ir. En palabras simples, aceptar es dejar de luchar contra lo que no puedes controlar y empezar a enfocarte en lo que sí puedes transformar. Tu manera de ver, tu manera de reaccionar, tu manera de vivir. Por eso, la aceptación plena es una práctica diaria. No se trata de una sola decisión, sino de un hábito. Cada vez que algo te duela, pregúntate, ¿estoy resistiendo o aceptando esto? ¿Estoy presente o huyendo mentalmente? Y si eliges aceptar, hazlo con amabilidad, sin juzgarte, sin exigirte, solo con el deseo de entender que este momento es parte de tu camino y que incluso el dolor puede volverse un maestro. Tercera lección: práctica para trascender el dolor. Aceptar el dolor es el primer paso, pero después de aceptar viene lo más importante. ¿Qué hacemos con ese dolor? ¿Cómo lo vivimos sin que nos destruya? ¿Cómo lo atravesamos sin quedarnos atrapados en él? La respuesta está en la práctica, porque entender una idea es fácil. Llevarla a la experiencia es otra cosa. Y en el budismo, solo lo que practicas puede transformarte. La práctica más poderosa para trascender el dolor es la observación consciente. No es una técnica compleja, pero requiere coraje. Implica mirar de frente lo que estás sintiendo, sin esconderte, sin distraerte, sin buscar culpables. Cuando el dolor aparece, ya sea físico o emocional, la reacción automática de la mente es huir. Nos sumergimos en el teléfono, en el trabajo, en la comida, en cualquier cosa que nos saque de ese lugar incómodo. Pero lo que no enfrentamos nos sigue, y cada vez más fuerte. Por eso el primer paso práctico es detenerse. Sí, detenerse. Respirar. Hacer una pausa en medio del caos. El Buda enseñó que en cada instante podemos elegir cómo responder y que esa elección se cultiva entrenando la mente para estar presente. La atención plena, mindfulness, es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fácil es mantener la calma cuando el dolor golpea. Cuando sientas dolor, cierra los ojos un momento. Lleva tu atención a la respiración. No intentes cambiar lo que estás sintiendo. No busques respuestas. Solo observa. Hazte preguntas suaves, no para forzar respuestas, sino para abrir espacio. ¿Dónde siento este dolor en mi cuerpo? ¿Qué emoción hay detrás de esta molestia? ¿Hay tensión en mi pecho, en mi garganta, en mi estómago? El objetivo no es analizar, sino hacer contacto. Tal vez notes que lo que parece una tristeza, en realidad es miedo, o que la rabia esconde una sensación de abandono. El dolor tiene capas. Y cuando te detienes y lo observas, esas capas empiezan a revelarse. Pero para llegar ahí, necesitas silencio interior, y eso solo se logra con práctica constante. Otra herramienta budista clave es la compasión hacia uno mismo. No te castigues por sentir dolor. No te llames débil por llorar o por no poder con todo. A menudo, la voz más cruel que escuchamos es la nuestra. La compasión es tratarte como tratarías a un ser querido en medio del sufrimiento, con paciencia, con ternura, con comprensión. Si ves a alguien herido, ¿le gritas por estar mal? Number. Le ofreces tu presencia. Haz lo mismo contigo. La práctica también implica desapegarse de la narrativa mental. El sufrimiento se alimenta de historias que repetimos. Esto no debería pasarme.
siempre me fallan, nunca saldré de esto. Esas frases no son verdades, son pensamientos, y como enseñan los sabios budistas, los pensamientos no son hechos, solo son nubes en el cielo de la mente. Cuando logras verlos como tales, su poder disminuye. Puedes decir, aquí viene de nuevo ese pensamiento de que no soy suficiente, lo veo, lo dejo pasar. Una práctica concreta que puedes hacer cada vez que te sientas atrapado por el dolor es el escaneo corporal. Siéntate en silencio, con los ojos cerrados, y recorre tu cuerpo mentalmente, desde los pies hasta la cabeza. Observa dónde hay tensión, calor, frío, presión. Respira en esos lugares. No luches contra la incomodidad, solo quédate ahí, respirando suavemente. Esta práctica, llamada Anapana en el budismo, entrena tu mente para estar en el cuerpo, en el presente, sin juicio. Otra técnica poderosa es escribir lo que sientes, sin filtros, sin buscar que tenga sentido. Escribe desde el dolor, desde la rabia, desde la tristeza, desde la confusión. A veces, al sacar todo al papel, ocurre una liberación. El dolor ya no está atrapado dentro, ya no necesita gritar para ser escuchado. En la tradición budista también se practica el metta bhavana, o meditación de amor benevolente. En momentos de dolor, puedes cerrar los ojos y repetir mentalmente frases como que yo esté en paz, que yo esté libre de sufrimiento, que tenga fuerza para atravesar esto. Puede parecer simple, pero repetir estas frases con sinceridad, día tras día, tiene un efecto profundo. Reconfigura tu mente. Te ayuda a relacionarte contigo mismo desde la amabilidad, no desde la exigencia. Trascender el dolor no significa eliminarlo, sino aprender a caminar con él sin que te destruya. Significa reconocer que puedes sentir profundamente sin perderte en lo que sientes, que puedes llorar y seguir adelante, que puedes caerte y levantarte con más sabiduría. No hay una práctica perfecta ni una fórmula mágica, pero hay constancia, hay intención, hay una decisión diaria de volver a ti, de habitar tu cuerpo, de respirar tu presente sin miedo. Y cuando haces eso, el dolor cambia. No siempre se va de inmediato, pero deja de gobernarte. Con el tiempo, te darás cuenta de algo profundo, que el dolor, por muy fuerte que sea, no es eterno, que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y que tú eres más grande que cualquier emoción. Eres la conciencia que lo observa todo. Así se trasciende el dolor. No con fuerza bruta, no con negación, sino con presencia, con paciencia, con práctica, una y otra vez. Hasta que llega un momento en que sientes lo que antes te rompía y ya no te domina. Lo sientes y simplemente pasa. Si quieres seguir aprendiendo cómo dominar tu mente, superar el sufrimiento y crecer espiritualmente, únete a nuestra comunidad exclusiva en Telegram. Cada día más personas despiertan y tú también puedes ser uno de ellos. Link en la descripción.